en el frío vacío de la órbita alrededor. Ortus 9, un cementerio de barcos flotando. Como recuerdos rotos. Cruceros enormes. Cargueros retorcidos y buques de guerra. Despojados de sus armas, se dejaron llevar. Silenciosamente contra el telón de fondo de la lejanía. Estrellas. Algunas eran viejas antes de la primera. Se fundaron colonias. Sus salones. Quemado y picado por siglos de polvo cósmico y escombros. Nadie vino aquí, voluntariamente. El universo había seguido adelante, dejando que estos fantasmas se pudran en silencio. Sin embargo, entre estos restos había un barco en pie. Fuera, no por su tamaño o forma, sino por el aura de desesperanza que llevaba consigo. El casco estaba marcado y retorcido por las colisiones y reparaciones abandonadas. Los paneles colgaban sueltos, como dientes rotos y humo. Ocasionalmente silbaba por estar dañado. Motores. Los carroñeros y comerciantes tenían todo. Lo pasaron de largo. Incluso los exploradores más audaces. No quiso abordarlo. Se había ganado su reputación. Lo llamaron el epitafio, un barco maldito a flotar en el limbo, no deseado. Y sin reclamar. Muy abajo, en un plano más pequeño. Lanzadera bien utilizada, el Icoran ajustado. Su arnés de asiento y se quedó mirando él. Naufragio masivo a través de la observación. Ventana. Sus ojos marrones reflejaban pálidos destellos de estrellas mientras estudiaba él. Barco abandonado. Para la mayoría de la gente, era chatarra. Chatarra destinada a fundiciones. Pero para él, era algo completamente diferente. Potencial. Eli no estaba como otros mecánicos. Era un ser humano. De las colonias periféricas, mundos donde nada fue fácil y la supervivencia exigió ingenio. En esos planetas, los humanos tenían una reputación de tomar lo que otros desecharon y darle la vuelta en algo extraordinario. Eli había crecido viendo barcos viejos y las máquinas rotas vuelven a la vida en manos como las suyas. Y ahora, mirando fijamente él, Epitaph, sintió la emoción familiar de posibilidad. El transbordador se acopló al maltrecho esclusa de aire, y las botas de Eli resonaron contra el suelo de metal cuando entró. El aire olía ligeramente a ozono y óxido. Los paneles parpadeaban con una luz débil y chispas bailaban en los circuitos expuestos. El barco crujió y el metal se retorció como si estiramiento después de años de desuso. «Hola», llamó Eli suavemente, su voz resonando por el largo pasillo. Él llevaba una caja de herramientas, sus manos ya picazón por tocar cables, palancas y conductos. Un crujido provenía del barco. Núcleo central. Una voz distorsionada y roto susurró en la cámara vacía. Advertencia. Inestabilidad catastrófica. No continúes. Eli sonrió. Esa voz, vacilante, frágil, le fascinaba. Eso era la IA de la nave, o lo que quedaba de ella. Eso es. Se agachó junto al control panel y pasó los dedos sobre él. Interfaz, ignorando las advertencias. «Tienes miedo», le dijo a la IA. «Pero no lo soy. Podemos arreglar esto juntos». Durante horas, Eli exploró el barco, cada uno de sus pasos resonando contra pasillos huecos. Se encontraron salas de máquinas oxidadas y destrozadas. Bahías de armas y los restos de vida. Barrios abandonados hace mucho tiempo. Cada pasillo contó una historia, batallas libradas, sistemas fallando, y las tripulaciones desaparecieron hace mucho tiempo. Había tristeza aquí, sí, pero también un latido débil y persistente, enterrado bajo capas de negligencia. Llegó al puente el último. Las ventanas estaban agrietadas, ofreciendo una vista de cementerio afuera. Otros barcos iban a la deriva.
por silencioso y roto. Ellie se sentó en él. La silla del capitán y pasó una mano por la consola cubierta de polvo. No eres. Ya no estoy solo, susurró. Estoy aquí. Luego, con cuidado, abrió su caja de herramientas. Saltaron chispas cuando conectó. Cables improvisados, parcheados y corroídos. Circuitos y reemplazó sensores dañados. La IA cobró vida de forma más constante. Su voz menos rota. Analizando lo humano. Presencia detectada. Probabilidad de supervivencia. Bajo. Ellie se rió. Un sonido que rebotó en las paredes. Bajo. Eso es. Exactamente porque estoy aquí. Nadie más lo vio. Lo que veo. Por primera vez en décadas, el epitafio se agitó. Luces. Parpadeó a través de los paneles de control y el zumbido de los reactores vibraba débilmente. En el fondo, la IA, ahora, identificándose como Vera, parecía casi vivo. Humano. ¿Por qué? Preguntó. ¿Porque los humanos arreglamos lo que otros desechan? Ellie respondió, apretando la cubierta del panel. Vemos potencial donde otros ven fracaso. Eso es lo que hacemos. Pasó la noche. En el silencio del espacio. Ellie se movió. Incansablemente. Sus manos ennegrecidas con mugre y polvo metálico. Cada cable reparado, cada tornillo apretado, traído. El epitafio más cerca de la vida. Comprobó. Motores, navegación recalibrada. Sistemas, y reprogramados rudimentarios. Protocolos de defensa. En un momento dado, una sección del casco. El panel se desprendió con un fuerte ruido metálico y Ellie se rió y lo captó justo a tiempo. Casi me asustas ahí, me dijo. Vera. Pero no te preocupes. Estás bien. Manos. La voz de Ver, ahora más firme, respondió con algo casi como curiosidad. Humano, tu persistencia. Inusual. La persistencia es algo humano. Ellie dijo, ya te acostumbrarás. Como él. El día avanzó, el naufragio se transformó. Bajo las manos de Ellie. Pequeños sistemas se iluminaron. Propulsores probados y rudimentarios. Los escudos zumbaban débilmente. Carroñeros y comerciantes extraterrestres observando. Desde la distancia no pasaba nada. El barco permaneció como un fantasma roto entre fantasmas rotos, pero por dentro la vida tenía. Regresó. Cuando Ellie finalmente se detuvo para recuperar el aliento, se quedó en el medio del puente, inspeccionando su obra. El barco estaba lejos de estar completo. Los motores estaban inestable, armas fuera de línea y vida. El soporte apenas funciona. Pero una chispa de potencial brillaba intensamente. Tú y yo, Vera, dijo, apoyándose en él. Consola. Vamos a mostrarle a la galaxia lo que los humanos pueden hacer. Afuera, las estrellas. Brilló fríamente, indiferente al drama. Se desarrollaba. Pero a Ellie no le importaba. El barco. Gimió como si estuviera de acuerdo. En algún lugar, en lo más profundo de su núcleo, la IA de Vera había comenzado a comprender al ser humano que tenía delante. Ella tenía sido abandonado, descartado y dejado a podredumbre. Y ahora, por primera vez durante décadas, sintió esperanza. Horas más tarde, mientras Ellie dormía en una pequeña cuna improvisada en la esquina de la puente, una leve vibración recorrió la nave. Los propulsores zumbaban débilmente. Los sistemas parpadearon en modo de bajo consumo y la IA monitoreó a cada menor fluctuación. Había sobrevivido a la primera día. Había sobrevivido a Ellie, y eso era suficiente. Sobre ellos, el cementerio. Flotaba silenciosamente, los barcos a la deriva. Órbita infinita. Para cualquier observador, el epitafio quedó como un cadáver de metal. Reliquia fallida. Pero en su interior, una chispa quemó,
Una chispa de ingenio humano. Coraje y determinación incansable. Al amanecer, Eli estaba despierto otra vez, con las manos. Listo para trabajar. Cada pieza rota. Metal, cada cable deshilachado, cada cicatriz en. El casco era un desafío a la espera de ser conquistado. Y sabía en el fondo que no. No importa cuán imposible pareciera la tarea. Los humanos nunca se rindieron. La IA, ahora completamente consciente de la presencia y los métodos de Eli, susurró débilmente a través de los pasillos. Humano, puedes tener éxito donde todos los demás no lo han logrado. Falló. Eli sonrió, limpiándose la grasa de sus manos. Por supuesto que lo haré. Eso es lo que los humanos lo hacen. Y así en el olvido. Cementerio de barcos, comenzó una leyenda. No, aún conocido en la galaxia. Aún no temido. O respetado, pero vivo en manos de un solo mecánico humano. Un humano que vio potencial donde todos los demás vieron un fracaso. Y quien pronto se convertiría en un olvidado. Naufragio en un barco que podría desafiar las estrellas mismas. La primera parte de la historia se cerró con la imagen de Eli de pie en el puente. El barco poco a poco fue cobrando vida a su alrededor. Las luces parpadearon, los sistemas fallaron y el epitafio, una vez muerto, había comenzado a respirar. Afuera, el cementerio permanecía silencioso, pero un barco, solo uno, pronto hará historia. El epitafio tenía. Sobrevivió su primera noche. Sus motores. Zumbaba débilmente, las luces parpadeaban constantemente, y la IA Vera monitoreó cada subsistema con precaución. Curiosidad. Pero la supervivencia fue solo el primer paso. Él y Corín sabía que restaurar un barco, como si no se tratara solo de arreglar metal y circuitos y se trataba de persuadir vida en algo que la galaxia tenía. Ya se dio por vencido. Pisó él. Puente al borde de la gravedad cero. Pasillo, flotando ligeramente mientras se ajustó las botas. Los controles. Respondió débilmente a su toque. Ah, delicada danza de chispas y antiguas. Programación. La voz de Ver, todavía teñida con estática, lo saludó. Humano, tú. La eficiencia es notable. Probabilidad de disponibilidad operativa en semanas bajas. Eli se rió, y el sonido hizo eco en el vacío. Pasillos. Semanas quizás para cualquier otra persona. Pero trabajo rápido. Créeme, Vera. Lo harás. Estará listo antes de lo que esperan. Él comenzó reprogramando el núcleo de la nave. Sistemas. Conductos eléctricos viejos retorcidos. Alrededor de generadores defectuosos. Pero Eli tenía una habilidad para la improvisación. Conectó circuitos de maneras que los ingenieros, desde los mundos centrales, nunca se atreverían. Haciendo circular la energía a través de caminos alternativos. Evitando los nodos dañados y reforzando puntos débiles con chatarra de otros. Secciones. Pasaron las horas mientras Eli trabajaba, de vez en cuando parando a consultar esquemas impresos desde su tableta. Vera seguía cada uno de sus movimientos, analizando su métodos, patrones de aprendizaje y adaptación. Ella misma. Eres imprudente, dijo en un punto. Sus reparaciones son peligrosas. El fallo podría resultar en una pérdida total. Lo peligroso mantiene las cosas interesantes. Eli respondió con una sonrisa. Además, el fracaso no está en mi vocabulario. A mitad de órbita, los propulsores habían recuperado parcialmente funcionalidad. El epitafio crujió mientras la potencia aumentó a través de motores viejos. Aún no era suficiente para el vuelo, pero la vibración era una promesa. El barco estaba despertando. Afuera, el cementerio orbital permanecía quieto, silencioso en su vigilancia. Pero Eli no estaba solo. Los sensores detectaron movimiento en las afueras de la desguace.
Barcos pequeños y rápidos. Se acercó, elegante y peligroso, llevando la insignia de la localidad. Carroñeros. Habían oído rumores. Un humano trabajando en un barco que no debería existir. La curiosidad se convirtió en codicia y la codicia a menudo significaba problemas. Vera, Eli, dijo con calma, poniéndose de pie para flotar más cerca. La ventana principal. Parece que tenemos visitantes. Analizando 6 no identificados. Barcos acercándose, informó Vera. Arma. Firmas activas. Probabilidad de. La agresión era alta. Los ojos de Eli brillaron. Alta probabilidad. Perfecto. Nada como una pequeña acción para probar nuestro progreso. Él introdujo una serie de comandos en él. Consola, mostrando la nave. Sistemas de defensa restantes. Escudos. Parpadeó a la vida. Débil, inestable, pero funcional. Los sistemas de armas zumbaban. Débilmente, aunque no había armas de energía. En línea todavía. Aún así, el barco tenía presencia. Los barcos carroñeros flotaban en los bordes del cementerio, escaneando, evaluando. Desde su perspectiva, la epitap era solo un armatoste oxidado. No amenaza en absoluto. Pero Eli tenía un plan. Vera, vamos a hacer una. Me da mucha impresión, dijo entrecerrando los ojos. Mostrémosles a qué se enfrentan. Con. Desvió la energía de emergencia. A través de los propulsores, y con una serie de ráfagas controladas, el epitapio se tambaleó. Adelante. El metal crujió y saltaron chispas. Ya que los motores funcionaban mucho más allá de su capacidad. Capacidad prevista. Los barcos carroñeros. Se estremeció, sin estar preparado para el movimiento de un barco que asumieron muerto. Impresionante humano. Ingenio. Vera admitió, su voz teñido de una extraña emoción. Eli. No pude nombrarlo con exactitud. Probabilidad de. La supervivencia ha aumentado. Marginalmente. Marginalmente. Eli resopló. Yo diría bastante. Muy bien. Los barcos carroñeros respondieron. Con agresividad. Dispararon plasma. Pernos, pequeños pero precisos, apuntando a desactivar cualquier vida que el humano tuviera. Inyectado en los restos del naufragio. Eli se agachó, detrás de una consola cuando un rayo impactó en él. Casco con un estruendo ensordecedor. Chispas. Estalló y la voz de Vera siseó. Advertencias. Integridad del casco comprometida. Daño crítico en el sector 7. Eli no lo hizo. Pánico. Dije que probaríamos los sistemas. No lo hicimos. ¿Yo? A ver cómo te manejas un poquito. Improvisación. Tomó un juego de herramientas. Flotando hacia el corredor dañado. Con manos sordas, reforzó los mamparos. Con tirantes de metal, fugas parchadas. Conductos y redirigieron la energía alrededor. Nodos destruidos. Cada acción fue una. Riesgo calculado. Un error podría significar catástrofe. Pero eso era la humanidad. Atrevido, rápido y sin miedo al fracaso. Mientras trabajaba, podía sentir el barco respondiendo. Fra había empezado a anticipar sus movimientos, activando sistemas auxiliares por sí sola. La IA no solo seguía órdenes. Ella estaba. Aprendizaje. Por primera vez en décadas. Ella sintió algo que los humanos a menudo llevaban consigo. Sin esfuerzo. Creatividad. Mientras tanto, los barcos carroñeros se reagruparon, preparándose para otro ataque. Eli flotó de regreso al puente y sonrió. Es hora del plan B. Activó una serie de señuelos holográficos, engañando los sensores enemigos en el objetivo. Ilusiones del epitapio. Los carroñeros dispararon a las posiciones equivocadas, desperdiciando energía preciosa. Entonces, Eli desencadenó una estallido de los propulsores primarios, haciendo girar el verdadero barco.
impredeciblemente a través del vacío. Chispas. Voló mientras los motores se esforzaban, los escudos. Parpadeó y el casco crujió, pero la apuesta del humano funcionó. El carroñero. Los barcos, confundidos y frustrados, se retiraron. Temporalmente. Ellie dejó escapar un largo suspiro, secándose el sudor y la mugre de su frente. Eso fue divertido, dijo. Ahora, ya ves por qué los humanos somos los mejores en convirtiendo basura en poder. La voz de Vera. Estaba más tranquilo ahora, casi reverente. Humano, tus estrategias aún son poco convencionales. Eficaz. Probabilidad de completar. La destrucción ha disminuido significativamente. Ellie se rió entre dientes. Te dije que era poco probable. Es solo un desafío. Después de la escaramuza, Ellie se centró de nuevo en las reparaciones. Motores estabilizados, parches internos, cableado, y recargó los escasos recursos del barco. Reservas de energía. Vera ayudó, corriendo. Sistemas de diagnóstico y ajuste en ella. Su curva de aprendizaje se dispara. Las horas se convirtieron en días. Ellie apenas dormí, tomando solo breves descansos para comer. Paquetes de nutrientes y estiramientos apretados. Músculos. Poco a poco, el epitapio comenzó a cambio. Su casco era más fuerte, sistemas más receptivos y propulsores capaces de ráfagas sostenidas. La IA, ahora completamente funcional, monitoreado y sugerido. Mejoras. Juntos, humanos y barcos, se convirtieron en un equipo. En un momento dado, Ellie descubrió los restos del barco. Escondite de armas, antiguas torretas láser y bahías de misiles. La mayoría resultaron dañadas, sin posibilidad de reparación, pero encontró suficiente salvamento para reconstruir un armamento básico. Sistema. Nada sofisticado, nada pulido, pero funcionó. Y en las manos de Ellie, funcional era suficiente. Vera, dijo, flotando por los pasillos. No solo estamos arreglando un barco, lo estamos dando vida. Un día, será más que eso. Nunca antes. La voz de la IA era más suave ahora, casi cariñoso. Lo entiendo, humano. Siento potencial. Algo que no he sentido en siglos. Ellie sonrió. Eso es lo que hacen los humanos. Nosotros vemos lo que otros no pueden y lo hacemos. Real. Mientras trabajaban, las noticias del humano. El mecánico se extendió silenciosamente por el cementerio. Pequeñas embarcaciones observando desde a lo lejos, historias susurradas de un barco en movimiento. Por su propio poder, un fantasma girando. En un depredador. Otros carroñeros. Reconsiderado, temeroso de cruzar caminos. Con algo que no entendían. Ellie no les prestó atención. Los humanos no eran en esto para impresionar a los demás. Estaban para sobrevivir, para innovar, para crear. Una tarde, mientras Ellie flotaba en sala de máquinas, comprobando los conductos de alimentación, sintió una vibración sutil debajo de sus pies. Los propulsores zumbaban a toda velocidad. Capacidad ahora. Motor lo suficientemente estable para ráfagas cortas. El barco estaba vivo, más que solo metal y circuitos. Era fuerza. Vera, dijo, con la voz haciendo eco, a través del compartimento. Estamos listos para el siguiente paso. Pronto dejaremos cementerio y mostrarle a la galaxia lo que los humanos pueden hacerlo. La respuesta de la IA fue tranquila pero firme. Humana, la galaxia no es listo para ti, pero lo estoy. Ellie se rió. Suavemente. Lo prepararemos. 1. Sistema a la vez. Fuera de las estrellas. Permaneció indiferente, frío y distante. Pero dentro del epitapio, el calor crecía. Calidez de vida, ingenio y determinación. El barco una vez abandonado. Despreciado por todos,
comenzaba a brillar, guiados por el espíritu inquebrantable de un mecánico humano que se negó a ver. Todo se pierde. Y en las sombras de el cementerio, ojos invisibles observaban. Algunos eran curiosos, otros cautelosos. Percibían el cambio, la chispa de vida que no uno lo esperaba. Los susurros se extendieron entre carroñeros y piratas por igual. El ser humano es peligroso. El barco está vivo. No lo hagas. Subestimarlos. A Eli no le importó. El peligro era parte del proceso. Él prosperó con ello. Cada desafío, la chispa, cada problema resuelto, lo trajo consigo. Más cerca del objetivo final. Transformando un fantasma en una leyenda. El epitafio, una vez un naufragio olvidado, ahora tenía un latido. Y la humanidad, en forma de un mecánico brillante e implacable, había comenzado a escribir una historia que él. Las propias estrellas lo recordarían. El día siguiente prometía más trabajo, más desafíos y más pruebas de ingenio. Eli no dudó del resultado. Humanos. Nunca lo hizo. Y mientras se dirigía a otro pasillo, caja de herramientas en mano, la voz de Vera susurró suavemente a través de los pasillos. Una reconocimiento silencioso del vínculo, formándose entre humano y barco. Humano. Juntos nos convertiremos en algo mayor de lo que cualquiera de nosotros pudiera imaginar. Eli sonrió, flotando en la tenue luz del pasillo. Eso es exactamente lo que yo tenía en mente. El cementerio vigilaba. En silencio, pero el epitafio, contra todo. Las probabilidades eran que estuviera vivo y que la galaxia sería. Pronto tendremos que tomar nota. El epitafio se había vuelto más fuerte, más rápido y más inteligente bajo las manos de él y Corin. Sistemas que alguna vez habían sido corroídos y silencioso ahora palpita con vida. Poder. Recorrió los motores de forma constante. Ritmos. Los escudos brillaban tenuemente. Y Vera, la IA de la nave, ejecutó diagnósticos. Más rápido de lo que cualquier humano podría esperar mantener. Sin embargo, Eli sabía que la supervivencia en el espacio no se midió en éxito silencioso, pero en el fuego, el peligro y la capacidad de actuar cuando el universo lo demandó. La primera prueba real llegó sin advertencia. Mientras explora el borde exterior del cementerio, Eli detectó una flota de barcos piratas que convergen en un cercano convoy. Los sensores marcaron docenas de elegantes naves letales armadas con cañones de plasma y baterías de misiles. El convoy fue pequeños cargueros civiles llenos de alimentos y recursos, indefensos ante tal potencia de fuego. El ceño de Eli se frunció mientras flotaba hacia el puente. Vera, tenemos un problema. Ese convoy no va a lograrlo. Sin ayuda. No podemos quedarnos aquí sentados. La voz de Vera era firme, pero tenía un toque de precaución. Involucrarlo sería. Nos ponen en riesgo extremo. Probabilidad de supervivencia baja. ¿Eres consciente de esto? Sí, estoy consciente, dijo Eli, con calma, abrochándose el cinturón. Silla del capitán. La baja probabilidad es simplemente otra forma de decir desafío. Aceptado. El epitafio gimió cuando Eli inició un salto desde el cementerio. Órbita. Los propulsores gritaron y la nave se inclinó hacia adelante, su casco temblando por siglos de abandono. Saltaron chispas. Los conductos dañados a medida que aumentaba la energía. A través de la matriz del motor. Vera corrió. Interferencia, ajuste de las salidas de potencia. Y sistemas estabilizadores de vuelo. Juntos, el ser humano y la IA se convirtieron en uno solo. Mente, anticipándose a cada movimiento y reacción. Cuando la flota pirata detectó la amenaza que se acerca, las comunicaciones crepitaban con confusión. ¿Qué?
Y eso es solo un barco chatarra. ¿Es? Moviéndose, los labios de Ellie se curvaron en una sonrisa segura. Creen que solo somos chatarra. Demostrémosles que están equivocados. Los piratas abrieron fuego. Rayos de plasma. Cruzando el vacío. El primer golpe. Rozó el refuerzo del epitafio. Escudos, iluminando los pasillos con chispas y luces de advertencia. El metal crujió, bajo la presión, y la voz de Vera se cortó. A través de las alarmas. Integridad del casco. Comprometido. Escudos al 40%. Manos de Ellie. Se movió sobre los controles con práctica. Tranquilo. Sigue disparando. Eso es exactamente lo que queremos. Él desvió el poder de sistemas auxiliares directamente a la escudos, sacrificando subsistemas menores para reforzar el casco. El barco se tambaleó. Bajo tensión, los motores gritando. Pero los escudos aguantaron. Entonces Ellie activó una serie de señuelos, imágenes holográficas de el epitafio girando en múltiples direcciones, engañando al enemigo apuntando. Sistemas. Los rayos de plasma comenzaron a impactar. Ilusiones que se disipan inofensivamente en espacio vacío. El ingenio humano es notable. Vera admitió. Probabilidad de efectividad. La represalia aumentó. Ellie se rió, su voz llena de energía y determinación. No me digas que estás disfrutando esto. El barco cerró la distancia con el convoy, utilizando ráfagas precisas desde él. Propulsores, Ellie colocó el epitafio entre los piratas y los cargueros, con los limitados sistemas de armas del barco. En línea, disparó el primer tiro, una ráfaga, de un cañón láser restaurado. La explosión golpeó a un pirata, destrozándolo, casco y haciéndolo girar fuera de formación. Los piratas dudaron. Ninguno había esperado que una sola nave dirigida por humanos contrarrestar su ataque tan eficazmente. La confusión se extendió por toda su flota. Y Ellie aprovechó la ventaja. Él activó las armas secundarias. Misil. Bahías remendadas a partir de antiguas bahías dañadas. Proyectiles. Guiados por los cálculos de Vera, los misiles se desplazan por el espacio y encuentran puntos débiles del blindaje enemigo. Explosiones. Sacudió el vacío mientras los barcos comenzaron a caer. Su formación se está derrumbando. Ellie, precaución. Aconsejó. Vera advirtió. Sistemas de armas. Acercándose a una sobrecarga crítica. No te preocupes por mí, dijo, ajustándose. La trayectoria del epitafio como el barco giró impredeciblemente a través del vacío. Solo dispararemos lo que necesitemos. La batalla rugió durante horas. Saltaron chispas en pasillos. Las luces de advertencia parpadearon furiosamente, y el casco se cerró bajo la tensión de los motores llevados al límite. Límites. Pero cada vez que el barco estaba golpeado, el rápido pensamiento de Ellie lo salvó. Reforzar mamparos con chatarra. Desviar la energía e improvisar reparaciones. En medio de la batalla, la mente humana era más rápida que cualquier máquina, y el epitafio tenía. Aprendió a anticipar y adaptarse con él. Para cuando el polvo de la batalla instalado, el convoy estaba a salvo. Los piratas fueron destruidos o dispersos, su flota en ruinas. Humo. Y los escombros flotaban en el vacío de espacio. Testigos silenciosos de la victoria improbable. Ellie flotó en el puente, exhausto, pero eufórico. No está mal. Para un barco chatarra. La voz de Vera. Ahora llevaba orgullo. Humano. Él. La probabilidad de destrucción era alta. Pero lo lograste. Has superado expectativas. Ellie sonrió, reclinándose en la silla del capitán. No me excedí. Expectativas. Simplemente hice lo que los humanos siempre lo hago.
Encuentra una manera. Por primera vez. En ese momento, el epitafio no parecía aún abandonado, pero como un barco vivo con propósito. Los sistemas zumbaban, los motores ronroneaban, y las rutinas de IA de Vera funcionaron sin problemas, anticipándose a cada necesidad. La nave y el humano ya no estaban entidades separadas. Eran un equipo, cada uno complementando al otro. Sin embargo, la victoria trajo nuevas preocupaciones. Ellie escaneó a los piratas restantes, comunicaciones y detectó un patrón. Estos ataques fueron coordinados, probablemente, controlado por una fuerza mayor. Alguien estaba probando el cementerio, observando él. Los humanos, viendo lo que podían hacer. Vera, dijo con el ceño fruncido. Nos convertimos en un objetivo. Sí, dijo la IA. Respondió. Pero estás preparado. Tú. Habilidades combinadas con operativas. La capacidad de este buque presenta una amenaza significativa para cualquiera que se oponga. Tú. Ellie asintió, ya planeando. El epitafio era fuerte, pero la galaxia era vasta y peligrosa. Cada victoria invitó a nuevos enemigos y los humanos fueron. Rara vez son bienvenidos en tales escenarios. Pero, ese era exactamente el punto. Sobre él. Durante las siguientes horas, Ellie hizo reparaciones y mejoras. Sistemas de armas dañados fueron restaurados. Brechas menores en el casco. Parcheado y los sensores de la nave actualizados. Usando piezas rescatadas del pirata. Escombros. Cada adición aumentó las capacidades de Epotap, poco a poco, transformándolo de una reliquia rota en un buque de guerra poderoso y autosuficiente. Él hizo una pausa para revisar el nuevo estado del barco. Propulsores al 80% de capacidad, escudo estabilizado al 90%. Armas completamente funcional. Vera corrió continuamente. Diagnóstico, ajuste constante. Sistemas en tiempo real. Juntos, tenían. No solo sobrevivió a una batalla contra probabilidades abrumadoras, pero había salido más fuerte que antes. No está mal para el trabajo del día, dijo Ellie con una sonrisa. Pero, esto es solo el comienzo. Vera. La voz se suavizó, casi contemplativa. Humano, te agradezco tu guía. Ahora entiendo el significado de potencial. Has despertado algo. En mí creí perdido para siempre. Ellis. Los ojos se suavizaron. Eso es lo que hacen los humanos. Nosotros. Ver potencial donde otros ven fracaso. Y nos negamos a rendirnos. Así es como sobrevivir. Así es como ganamos. Como el hijo de Ortus 9 coronaba el horizonte de espacio, reflejando una luz tenue sobre él. Casco del epitafio. Ellie y Vera estaban de pie, juntos en el puente. El barco sobrevivió a su primera prueba real. Y aunque la galaxia seguiría desafiando, ellos habían demostrado algo importante. El ingenio humano, la determinación y el coraje podrían cambiar. Incluso la reliquia más abandonada en fuerza a tener en cuenta. El epitafio, una vez despreciado y rechazado, ahora flotando orgullosamente entre las estrellas. Sus motores, lleno de vida, con sistemas de armas listos. Y el núcleo de IA de Vera es más consciente y capaces que nunca. Juntos, humanos y el barco había comenzado a abrirse camino a través de el vacío. Un camino definido no por el miedo, pero con una resolución implacable. Vera, Ellie, dijo, voz tranquila pero llena de determinación. Afrontaremos lo que sea. Viene después, y la galaxia no lo sabrá. Lo que lo golpeó. La IA se detuvo antes, respondiendo, un leve eco de admiración. En su voz. Humanos, juntos, somos. Imparable. Ellie sonrió, reclinándose en la silla del capitán. Exactamente. Y.
El mañana hará que el universo recuerde que afuera las estrellas brillaban frías y distante, indiferente al drama, desplegándose abajo. Pero dentro del epitafio, el calor, la vida y el propósito habían regresado. La humanidad, a través de un mecánico y un barco abandonado, había comenzado a escribir una historia que se extendería por todo el mundo. Galaxia. Y en algún lugar lejano, vacío, los restos dispersos de la flota pirata susurró entre ellos. Ese humano, esa nave, son más que leyendas. Son una tormenta que se avecina. Para nosotros. La batalla había sido ganada, pero Ellie sabía que la guerra apenas comenzaba. Cada victoria traería nuevas amenazas, nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Por el ingenio. Y los humanos, como siempre, prosperaron gracias a ambos. El epitafio ya no era solo un barco. Era un símbolo de esperanza, de creatividad y del inquebrantable espíritu humano. Y bajo las manos de Ellie Corin, pronto sería convertirse en algo que la galaxia nunca haría. Olvídalo. La galaxia estaba llena de fantasmas, sombras y rincones olvidados. La mayoría creía que los barcos abandonados como él, los epitafios no eran más que la deriva, reliquias de guerras pasadas, indignas de atención. Sin embargo, en algún lugar más allá de los márgenes, los susurros comenzaron a extenderse. Un humano. El mecánico había resucitado una nave que no debería existir. Se movía con un propósito impactante, con precisión, sobreviviendo cuando la supervivencia parecía imposible. Ellie Corin se sentó en el puente, con los brazos cruzados, mientras miraba a través del observatorio. Ventana a las estrellas infinitas. El epitafio, antaño un montón de óxido roto. Y la desesperación, ahora brillaba débilmente bajo el resplandor de soles lejanos. Su casco tenía. Se han reforzado, se han mejorado los motores y armas restauradas. La IA Vera fue completamente operacional, ejecutando múltiples sistemas simultáneamente, e incluso prediciendo necesidades del piloto humano. Juntos, ya no éramos solo barco y mecánico. Eran un equipo, una entidad única de ingenio y propósito. Vera, dijo Ellie, tocando la consola. Nosotros. Es necesario revisar los sectores que tenemos por delante. Pueden ser convoys, llamadas de socorro o problemas. Escaneando, respondió Vera. Sensores. Tarareo, proyectando mapas holográficos. Cruzando el puente. Varios convoys. Detectado a 3 años luz. Radio. Múltiples sistemas reportan piratería. Actividad. Además, no confirmado. Informes de un barco dirigido por humanos en este. El sector está circulando. Ellie sonrió. Parece que nos estamos volviendo famosos. Fama. Puede que no sea deseable, advirtió Vera. Llama la atención, parte de ella. Peligroso. Ellie se encogió de hombros con picardía. Brillo en sus ojos. El peligro es nuestro especialidad. Los primeros signos de eso. El peligro apareció antes de lo esperado. Mientras escoltaba un pequeño convoy a través de un denso campo de asteroides, el epitafio. Los sensores detectaron un barco grande, acercándose a gran velocidad. Su diseño era elegante y letal, claramente militar. Buque de uno de los sindicatos más grandes. Flotas. Las comunicaciones llegaron a través de formal y frío. Humano, retírate. Tú. Se han observado las acciones. Estás no autorizado. Cese inmediatamente o sea destruido. Ellie se reclinó en su silla, estudiando las lecturas holográficas. Vera, parece que tenemos compañía. Y. Son serios. Probabilidad de conflicto. Extremadamente alto. Vera notó. La tecnología supera a la nuestra. El compromiso es arriesgado. El riesgo es parte del trabajo. Descripción, dijo Ellie,
accionando interruptores. Y ajustar los propulsores los hará. Lamento habernos subestimado. El sindicato. El barco abrió fuego. Los rayos de plasma cortaron a través del vacío hacia el convoy. Los civiles se dispersaron aterrorizados, pero Eli actuó sin dudarlo. Él trajo el epitafio entre los atacantes y él. Cargueros, activando escudos al máximo. Poder. El primer golpe de plasma golpeó el casco reforzado, enviando vibraciones a través del barco, pero Eli había contabilizado. Para ello, cada sistema fue optimizado para supervivencia. Todas las armas listas para responder. Prioridad del objetivo. Neutralizar el ataque entrante. Fuego. Eli ordenó. El láser restaurado. Las torretas zumbaban, rastreando los barcos enemigos. Con precisión. 1 a 1, los rayos de plasma fueron interceptados, destruidos o redirigido. La nave del sindicato disparó. Sin descanso, pero el epitafio se movió. De manera impredecible. Una combinación del instinto de él y los cálculos de Vera lo mantienen justo afuera del peligro. A medida que la batalla continuaba, Eli notó debilidades en el enemigo. Formación. Utilizando tácticas improvisadas. Aprendió de innumerables escaramuzas. Él manipuló los propulsores de la nave y inercia para forzar al buque sindicato. En un enfoque estrecho a través de la campo de asteroides, rocas y escombros, dispersos a lo largo del camino, limitando la maniobrabilidad del enemigo. Vera, lista. Los misiles, dijo Eli. Vamos a muestrarles la ventaja humana. Vera cumplió, disparando el misil improvisado. Sistemas. Guiada por sus cálculos, los misiles encontraron huecos en el casco del enemigo. Las explosiones sacudieron la nave del sindicato cuando sus escudos flaquearon. Estaba dañado, pero aún peligroso. Eli sabía que tenía solo unos momentos para actuar. Prepárate para evasivas maniobras, dijo. Sigue mi ejemplo. El Epitaph se lanzó a través del campo de asteroides, con una agilidad que sorprendió incluso a Eli. Cada giro, cada repentino estallido de velocidad, fue calculado para mantener al enemigo alejado. Equilibrio. Misiles y ataques de plasma. Apenas rozó el barco, mientras los escombros del campo de asteroides causó la buque sindicato para ralentizar, dando la Epitaph la ventaja. Finalmente, Eli disparó la última descarga de los cañones láser. Un rayo concentrado atravesó el reactor principal del barco enemigo, causando una reacción en cadena que lo obligó a retirada. Los cargueros estaban a salvo y el epitafio había demostrado su eficacia una vez más. Cuando pasó el peligro inmediato, Eli flotó hasta el centro del puente. Manos en la consola. No está mal para un barco abandonado. Preguntó. Vera. Su voz ahora tenía orgullo. Humano, tienes. Transformó esta embarcación más allá de su capacidades originales. Probabilidad de éxito en futuros compromisos. Alto. Eli sonrió. Estar drogado es bueno, pero voy a apuntar a lo imparable. Palabra de. El encuentro se extendió por las inmediaciones. Sistemas, comerciantes, contrabandistas e incluso los observadores militares comenzaron a informar. Avistamientos de un barco que no debería. Existe. Un solo humano pilotando una vez. Buque de guerra abandonado, derrotando a un superior. Fuerzas con astuta habilidad y imprevisibilidad. La leyenda de la Epitaph empezó a crecer. Pero con la fama llegó nuevos riesgos. Informes de inteligencia. Sugirió que el sindicato de Mingen, una organización poderosa con control sobre varios sectores, se habían dado cuenta. Les interesaba el epitafio. No como una curiosidad, pero como una amenaza, una fuerza dirigida por humanos que podría perturbar su operaciones.
Eli estudió los informes sobre el puente. Frunció el ceño. Parece que acabamos de hacer. Nos convertimos en un objetivo, Vera. Sí, dijo ella. Dijo. Pero estamos listos. Tu ingenio, combinado con las capacidades de este buque, nos da una ventaja significativa. Podemos sobrevivir a lo que viene después. Durante los próximos días, Eli trabajó incansablemente. Él mejoró propulsores, se repararon daños menores de escaramuzas y reforzó el casco con aleación recuperada. También instaló nuevos sistemas defensivos, escudos de energía con algoritmos adaptativos y emergencias. Ráfagas de propulsores que podrían redirigir ataques cinéticos. Cada adición hizo que el envíos más rápidos, más resistentes y cada vez más mortales. Las rutinas de IA de ver evolucionó también. Ella comenzó a anticipar las órdenes de Eli antes de emitirlas, optimizar la distribución de energía y la sinergia entre la selección de objetivos de armas. El encuentro entre humanos y barcos no tenía precedentes. Epitaph ya no era solo una reconstrucción. Barco. Era una máquina de guerra creada por ingenio, perseverancia y creatividad. Una tarde, Eli se detuvo para mirar por la ventana. Ventana. Las estrellas se extendían infinitamente. Ante él, indiferente a los esfuerzos de un humano y una nave. Sin embargo, en algún lugar, en esa vasta extensión, la galaxia estaba empezando a tomar nota. Historias de las victorias de Epitaph viajaron más rápido que luz a través de rumores, mensajes y susurros. Los humanos eran conocidos por su imprevisibilidad, y Eli había encarnado esa reputación. Encaja perfectamente. La voz de Ver interrumpió sus pensamientos. Humano. La probabilidad de amenazas futuras aumentó exponencialmente. El dominio es movilizando. Lo sé, dijo Eli, con los ojos. Estrechamiento. Pero está bien. Estamos listos. Y les vamos a mostrar por qué los humanos. Nunca te rindas. El siguiente compromiso llegó. Más rápido de lo esperado. Inteligencia. Los informes indicaron que había un grupo de trabajo sindical. Rumbo a un asentamiento remoto. Eli no lo dudó. Trazó una intercepción. Por supuesto, decidido a protegerla. Inocente y prueba el epitapio. Capacidades. Cuando llegaron, el asentamiento estaba bajo ataque. Pequeño pero barcos bien armados bombardearon la colonia, golpeando edificios y depósitos de suministros. Los civiles huyeron aterrorizados. Eli activó los sistemas de armas del Epitaph, su posicionamiento. El barco entre los atacantes y él. Colonia. Vera, muévete, dijo. Es hora de mostrarles lo que los humanos pueden hacer. La batalla fue feroz. Rayos de plasma. Atravesó el espacio. Los misiles pasaron como un rayo hacia los objetivos y el barco. El casco reforzado crujió bajo presión. Pero cada maniobra que Eli ejecutaba, la táctica que empleó le dio a la colonia una oportunidad de lucha. Vera anticipó ataques, desviaron energía a los escudos y armas optimizadas en tiempo real. Sinergia entre el ser humano y la máquina convertida. La marea. Al final del compromiso, la colonia estaba a salvo y el sindicato. Las fuerzas se retiraron. Las bajas fueron mínimas gracias a Eli. Decisiones rápidas y precisas de Vera. Cálculos. El humano había vuelto a convirtió una situación imposible en una victoria. Después de la batalla, Eli flotó en el puente, exhausto, pero satisfecho. Otro día, otra victoria imposible. Él dijo. La voz de Vera era tranquila, pero transmitía una nueva comprensión. Humano, el universo. Te subestima. Te subestima. Humanidad. Probabilidad de continuidad. Éxito. Alto con la estrategia adecuada. Eli sonrió, mirando las estrellas. Es
No es solo estrategia, Vera. Es persistencia, creatividad y negarse a rendirse. Eso es lo que hace a los humanos peligroso. Eso es lo que nos hace imparable. Y así la leyenda de la Epitaph creció. Ya no era solo un fantasma. Barco. Era un símbolo, una prueba de que un solo humano armado de ingenio, el coraje y la determinación podrían transformar lo imposible en realidad. A través de la galaxia, comenzaron los susurros. El barco no debería existir. El humano no debería haber sobrevivido. Sin embargo, ambos son aquí, y ninguno será ignorado. Eli. Y Vera continuó su viaje, sabiendo que el dominio no lo haría. Detente. La galaxia era vasta, llena de amenazas, pero el barco abandonado y el mecánico humano había demostrado algo vital. La humanidad sobreviviría, se adaptaría, y prosperar incluso contra circunstancias abrumadoras. Probabilidades. Las estrellas se extendían infinitamente. Adelante. Pero Eli sabía que no eran solo puntos de luz. Eran oportunidades, desafíos y aventuras esperando ser reclamadas. Y. El epitafio, el barco que no debería existiría, los enfrentaría a todos, guiados por la mano inquebrantable de un ser humano. Mecánico. La galaxia había comenzado a susurrarle a Eli el nombre de Corin. Las historias viajaban más rápido que la luz de un mecánico humano que resucitó un barco que debería haber sido muerto, un barco que luchó más allá de sus límites, y un humano que desafió todos los límites. Expectativa. Algunos lo llamaron leyenda, otros locura. Pero ahora, Eli se enfrentaba a una realidad que era ninguno. El dominio del sindicato, un completo flota de buques de guerra, se dirigía directamente hacia él. Su intención era clara: aniquilación. Eli flotó en el puente del epitapio, observando cómo aparecen los barcos que se acercan. En el mapa holográfico, 50 naves, todas armados, todos coordinados, todos moviéndose a destruir una sola nave dirigida por humanos. Las luces del barco parpadearon. Ritmo con el zumbido de los motores. La voz del miedo, tranquila y precisa, cortó a través de la tensión. Humano. Probabilidad de supervivencia extremadamente bajas. Ellos nos superan en número 50-1. Eli rompió un sonríe, reclinándose en el asiento del capitán. Silla. La probabilidad es solo un número. Vera. No necesitamos 50-1 para ganar. Nosotros. Se necesita estrategia, velocidad y agallas. Eso es lo que los humanos aportan. Flota del dominio avanzada, cañones de plasma, cargando y con conjuntos de misiles armados. Eli estudió su formación, notando debilidades. Puntos en la vanguardia. Cada barco estaba formidable, pero ninguno tenía la imprevisibilidad de un ser humano al mando. De una máquina que desafiaba la lógica. Vera, dijo, moviendo los dedos sobre el panel de control. Usaremos todo. Hemos aprendido. Empieza con evasivas maniobras y mantener los escudos al máximo. Voy a hacer que se arrepientan de esto. El epitapio se abalanzó hacia adelante. Los motores rugieron. Los propulsores ardieron a máxima capacidad. Y la nave se lanzó a través del espacio con gracia que desmentía su tamaño. El dominio. La flota abrió fuego inmediatamente. Plasma. Rayos que atraviesan el vacío, golpeando escudos con chispas y alarmas. Escudos al 60%. Vera advirtió. Casco. Integridad comprometida en el sector 4. Eli sonrió. Bien. Eso es exactamente lo que yo buscado. Ejecutó una serie de maniobras impredecibles, zigzagueando entre fuego entrante, utilizando la agilidad del barco para esquivar misiles y ataques de plasma. Cada movimiento fue calculado, pero
lo suficientemente caótico como para confundir al enemigo. Sistemas de orientación. Lanzamiento de drones señuelo. Del epitafio, imitando el del barco. Firma y dispersando el fuego de la flota. Humano, su objetivo es adaptarse. Vera. Dijo, con la voz tensa. Están aprendiendo. De nuestras maniobras. Entonces les daremos algo nuevo que aprender, dijo Eli. Él ajustó la distribución de energía, desviando toda la energía restante a la cañones láser. La primera descarga de el fuego concentrado golpeó el plomo. Barco del dominio, abriendo un agujero en su escudos y golpeando el casco. Chispas. Y los escombros flotaron en el espacio mientras el enorme buque se ralentizó y se dañó. Pero sigue siendo mortal. La flota del dominio vaciló, sorprendido por la precisión y la audacia del ataque. Eli se apoderó de la oportunidad. Vera, lanzar misiles a el flanco trasero. Los atacaremos donde ellos menos lo esperan. El improvisado. Sistemas de misiles, guiados por Vera. Cálculos, estré hacia el enemigo. Barcos. Las explosiones iluminaron la oscuridad mientras los misiles impactaron puntos vulnerables en la flota. Un barco estalló en una bola de fuego, enviando escombros girando peligrosamente cerca de sus aliados. Pánico. Se extendió a través de las filas del dominio. Su formación rompiéndose bajo presión. Humano. La eficacia está aumentando, señaló Vera. Casi con orgullo. Probabilidad de flota. Cohesión inestable. La sonrisa de Eli se ensanchó. Yo, te lo dije, Vera. Humanos imparables. ¿Recuerdas? Pero el dominio era implacable. Se reagruparon rápidamente, formando una cuña para atrapar el epitafio. Los cañones de plasma rugieron, los misiles volaron, y el vacío se convirtió en una tormenta de destrucción. El epitafio gimió bajo la tensión de los motores empujados más allá. Sus límites. Escudos parpadeando mientras la energía fluyó a través de todos los conductos. La mente de Eli corría. Calculó trayectorias, propulsores ajustados y emitió órdenes con precisión nacida de incontables horas de improvisación y experiencia. Cada sistema, cada arma, cada pulso de escudo estaba ajustado para sobrevivir y golpear. El epitafio se movió como un organismo vivo, anticipándose a los ataques. Antes de que llegaran. Luego vinieron los momento de decisión. El dominio líder. El barco cargó directamente al epitafio. Armas fijadas. Si disparaba, el epitafio podría destruirse de un solo disparo. Los ojos de Eli se entrecerraron. Vera, hora de planificar. Máximo. Ejecutar con toda la potencia. Redistribución y preparación para la colisión. Secuencia de evitación. Vera respondió. Instantáneamente, desviando toda la energía auxiliar. A escudos y propulsores. El epitafio se elevó, los motores gritando, esquivando el ataque masivo por simple metros. La nave del dominio disparó de todos modos. La explosión atravesó el espacio, vaporizándose. Un trozo del campo de asteroides cercano. Las chispas estallaron en todo el casco cuando los escudos absorbieron la mayor parte de la. El impacto y la voz de Vera llevaban una nota de aprobación. Humano, tus cálculos. Eficaz. Probabilidad de supervivencia. Aumentó significativamente. Eli sonrió. Significativo no es suficiente. Hagámoslo. Cierto. Guió el epitafio hacia un giro rápido, utilizando la fuerza centrífuga para estabilizar el barco mientras se alinea. El golpe final. Los cañones láser rugieron, perforando los escudos debilitados del buque insignia de Demingen. Explosiones extendidas. A través del barco enemigo, destrozándolo. Motores, armas y sistemas críticos. Escombros y fuego estallaron en el vacío mientras el buque insignia fue enviado en espiral hacia un
Asteroide distante, efectivamente. Neutralizado. Los barcos restantes dudaron, observando la destrucción de su buque líder. Ellie aprovechó la ventaja. Vera, fuego. Todo en su retaguardia. Terminaremos esto hoy. Cada sistema el Epitaph poseído se desató. Misiles. Atravesó el espacio. Torretas láser. Disparados al unísono y propulsores propulsados. El barco en maniobras impredecibles. Los barcos del dominio fueron destruidos o forzados. Retirarse. En cuestión de horas, la flota se encontraba en ruinas y el epitafio flotaba, victorioso en medio de la campo de batalla. Ellie exhaló y volvió a flotar hacia él. Silla de capitán. Nada mal para un barco abandonado. La voz de Ver se escuchó. Orgullo y alivio. Humano, lo hemos hecho. Lo imposible. Probabilidad de total. Victoria lograda. El campo de batalla fue silencioso excepto por el leve zumbido del sistemas de epitapio. Los escombros flotaban perezosamente en el vacío, testigos del triunfo de un solo humano y un barco que no debería han existido. Cuando el polvo se asentó, Ellie accedió. Canales de comunicación de los supervivientes. Buques del dominio. Mensajes de rendición, retirada y la confusión inundó la galaxia. La historia viajaría rápido. Una sola. El ser humano había convertido un naufragio olvidado en la amenaza más mortal que tenía el dominio alguna vez enfrentado. Ellie sonrió, con las manos apoyadas en la consola. Miedo. La galaxia ahora lo sabe. Quiénes somos y qué podemos hacer los humanos. La IA respondió suavemente, casi con reverencia. Humano, las leyendas son ciertas. La humanidad. Potencial. Extraordinario. Ellie se inclinó. Atrás, mirando las estrellas. No solo. Potencial. Vera. Eso es lo que nos hace imparable. No nos rendimos. No nos rendimos. Rendirse. Y nunca dejamos de intentarlo. Por eso los humanos sobreviven. Por eso, los humanos ganan. Por primera vez, el Epitaph era más que un barco. Era un símbolo de ingenio, coraje, y una determinación implacable. Y la humanidad, a través de un mecánico y su máquina, había demostrado que incluso en él, ante probabilidades imposibles, podrían levantarse arriba, adaptarse y superar. Como noticia, extendidos por toda la galaxia, sistemas. Susurró el mismo mensaje. El epitafio. Existe. Ellie Cororon existe. Y la humanidad. Es una fuerza a tener en cuenta. Ellie miró el barco ahora en calma después de la batalla. Lo hicimos bien hoy, Vera. Pero siempre hay otro desafío. Otra pelea nos espera. Y seremos. Listo. La voz de la IA era firme. Confiados. Juntos, somos imparables. Ellie sonrió, descansando en el asiento del capitán. Silla mientras las estrellas se extendían infinitamente. Ante ellos. Exactamente. Y el universo. Nunca lo olvidaré. El epitafio, una vez abandonado y olvidado, se había convertido en un leyenda. Un mecánico humano había tomado lo que todos los demás fueron rechazados y transformados en un arma, un protector y un símbolo del espíritu humano. A través del galaxia, historias de coraje, ingenio, y el desafío comenzó a circular. Historias que inspiraba miedo en los enemigos y esperanza en los oprimidos, y temor en todos los que oyeron. Ellos, y en algún lugar profundo del espacio, los susurros de la victoria del epitapio se agitaron. La imaginación de aquellos que se atrevieron a sueño, un barco que no debería existir, un humano que no debería sobrevivir. Sin embargo, ambos perseveran y juntos son imparable. Ellie se reclinó en su silla, Vera, sistema zumbando suavemente a su alrededor. Las estrellas eran infinitas,
la galaxia vasta y desafíos infinitos. Pero mientras los humanos se negaron a rendirse, se negaron a rendirse y se negó a aceptar imposibilidad, la leyenda del epitafio continuaría. Un brillante ejemplo de lo que la humanidad podría lograr contra todo. Impares.